Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en este comentario. Bienvenidos a este nuevo trimestre, que esperamos sea de una bendición muy rica en el estudio de la palabra de Dios. Está titulado nuestro estudio Alusiones, Imágenes y Símbolos. Así que, nuevamente, bienvenidos. El primer estudio está titulado Algunos principios de interpretación profética. El texto para memorizar Jeremías 9:24. Si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Como acerca de casi todas las Escrituras, los cristianos discrepan respecto a la interpretación de las profecías bíblicas, lo que inclina a muchos a pensar que no vale la pena intentar entenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan, pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que los que resuelve. No siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes clave. Así es como Dios quería que fuera. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Esta semana exploraremos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la profecía. El que lee, entienda. Entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de profecía bíblica. Rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro. Y aún otro que era una referencia a algo o alguien que existió en los días del Imperio Romano. Como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Es interesante, mis hermanos, esta introducción porque es muy cierto toda la cantidad de interpretaciones que hoy encontramos. Y en estos temas, como el que aquí referimos, el anticristo, imagínese usted todas las ideas que se tienen, las interpretaciones, que es para el futuro, que ya pasó, que eso es simbólico, toda clase de ideas y muchas de ellas totalmente salidas del texto bíblico. Vamos, mis hermanos, ahora a mirar algunos pasajes que tienen que ver con lo que estamos estudiando aquí. Por ejemplo, Mateo 24:15 nos dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Voy ahora para Apocalipsis 1:3. Dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mateo 11:25.
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Notan que ahí los textos que he leído tienen que ver con leer, con entender, con abrir el corazón, con la humildad al ir a estudiar la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo interesante de esto. El que lee, entienda. Cuando leemos, pero leemos sin un programa, sin un anhelo de conocer la voluntad de Dios, vamos a entender mal la Escritura. Y es posible que la vayamos a tergiversar. Así que el que lee, entienda. Muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que los disertantes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo en lo que uno deba ajustar su conducta. Para esos disertantes, la idea de que la Escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. Otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras, sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad. Quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también malinterpretarán el carácter amoroso y santo de Dios, revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores. ¿Por qué es esa una actitud equivocada al leer la palabra de Dios? En ese punto, mis hermanos, ya es tergiversación que lleva a la incredulidad y a la perdición. Así que fíjense ustedes aquí, el que lee, entienda. ¿Y cómo se entiende? Como hemos estudiado en esta sección, yendo a la fuente, la palabra de Dios, y a quien la inspiró, al Espíritu Santo, para que nos guíe a entenderla correctamente. Estamos en el estudio para el día lunes. Dios es comprensible. Interesante. ¿Podemos comprender a Dios? Mis hermanos, lo que está revelado es para nosotros. Y quizás haya cosas allí que se nos dificulta. Y tal vez algunas no las vamos a entender. Pero en lo que tiene que ver con mi salvación y con tu salvación, Dios es comprensible. Nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero, quizás en un centro asistencial o en una farmacia, sin dominar el idioma local. Sabes que tienes que decir, pero careces de vocabulario adecuado para decirlo. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Como es más alto el cielo que la tierra,
Así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55, 9. El problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos de vocabulario en la capacidad intelectual necesarios para comprender plenamente. Aquí notamos lo del entendimiento. El problema somos nosotros. Y usted lo evidencia en la Escritura desde un mismo comienzo. Con Israel sí que hubieron problemas. Cómo se malinterpretó. Y cómo hoy los judíos malinterpretan la Escritura. Y cómo el cristianismo en términos generales malinterpreta la Escritura. Atacan la verdad y enseñan el error. Vamos a mirar los siguientes textos. Comenzamos con el Salmo 139, versículos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mis hermanos, fíjense en estos pasajes cuán limitado es el pensamiento, el entendimiento humano. Pero más limitado es cuando viene la Escritura solo a buscar errores o a buscar algo que a él se le pueda acomodar. Así que es muy importante que vamos al Señor con humildad. Encontramos en nuestros pasajes que la humildad es fundamental en la comprensión del plan de Dios. Ir a la Escritura con humildad, reconociendo que el camino de Dios no es nuestro camino. Mis hermanos, yo les ruego a Dios que nos ayude a entender estas cosas. Nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor, por quien fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16, Juan 1:1 al 3, descendió a esta tierra, se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía puede hacer precisamente eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Pregunta para dialogar. Aunque hay mucho que no sabemos, ¿por qué es crucial enfocarnos en lo que sí conocemos
y actuar en consecuencia en lugar de obsesionarnos por entender lo que no comprendemos? Ahí está, mis hermanos, lo que comprendemos, lo básico para nuestra salvación. Tocamos temas, hablamos ciertos detalles en algunas enseñanzas que la Biblia nos presenta, algunos conceptos, pero lo básico de la salvación es Jesucristo como el centro de todo este plan de salvación, su palabra como nuestra guía, su gracia extendida para que nosotros nos apropiemos de la vida eterna. En Jesucristo no hay pérdida. Él es todo. Él, hermano querido, nos ayuda a comprender este manual. Nuestro estudio para el día martes tiene como título Daniel, cierra las palabras. Cierra las palabras de esta profecía. Bien interesante, miren el texto que vamos a compartir en esta sección, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mis hermanos, la ciencia se aumentará. Y aquí vale la pena que analicemos un poquito este texto. La ciencia. Siempre pensamos en términos de la ciencia, la tecnología, los viajes por la Tierra muy rápidos, los viajes espaciales, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero este texto básicamente está hablando de la ciencia en el estudio de las Escrituras. A eso se refiere. No es raro oír a predicadores citar Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Otros también lo utilizan para describir los avances de los viajes durante el último siglo. Muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque. Aunque puede parecer interpretaciones razonables, el texto en cuestión apunta a otro significado. Lee nuevamente el pasaje. La instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden: cierra las palabras y sella el libro. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. ¿Podría entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a la comprensión del libro de Daniel? Esto distingue el libro de Daniel del Apocalipsis, en el sentido de que Juan recibió la orden de no sellar su libro. Apocalipsis 22:10. El Apocalipsis debía entenderse desde el principio, porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel, y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843. El más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la Iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. En contraste, sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a la comprensión de la Biblia. Algo tan básico como el séptimo día, sábado, establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado, en favor del domingo, un día
originado en el paganismo romano. O pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña acerca de la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree en la idea pagana en que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno de un infierno ardiente. En contraste con ello, los adventistas deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos acerca de la verdad. El estudio para el día miércoles está titulado El estudio de la palabra. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de la profecía bíblica, aunque dicha comprensión de pasajes clave, como Daniel 8:14, no era perfecta, su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. El estudio de la palabra. Qué importante, mis hermanos. Y venir al estudio de la palabra con, hemos dicho, sinceridad y humildad. Esta referencia a William Miller y a los pioneros adventistas, los que comenzaron este movimiento, es algo que nos debe llenar de gratitud, porque ellos, en una época totalmente diferente, sin la tecnología que hoy tenemos, hicieron una labor extraordinaria. Aunque algunas cosas fueron erradas, ahí comenzó, mis hermanos, este movimiento que predecían que no iba a pasar nada con él, que se iba a terminar, y ahí va marchando. El mundo entero ha conocido el mensaje hasta donde ya ha sido posible llevarlo. Vamos a leer los siguientes textos que nos ayudan en esto de entender la palabra. Mateo 5:18 dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Segunda Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Qué interesante, mis hermanos. Toda la escritura inspirada por Dios. No pasará la palabra del Señor, no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se cumpla. Y el otro punto importante aquí es, mis queridos, cómo el Señor, aquí en Lucas, comienza explicándoles todo lo que de él decían. Hoy tenemos Biblias por todo lado, pero qué oscuridad la que hay, qué oscuridad espiritual. Cómo se ha llenado el mundo de un vino que embriaga a todos sus habitantes. Falsas doctrinas, falsas ideologías, que no tienen sino un solo autor, Satanás. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que lo podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. Pero unas cuantas piezas más contienen imágenes de una gallina y una vaca. Tras ensamblar cientos de piezas, se cae definitivamente en la cuenta de que ha estado trabajando en la imagen de un paisaje que incluye una ciudad, una granja y una cadena de montañas en la distancia.
Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes y proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias, que cierto grupo de cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Desgraciadamente, adoptan el mismo enfoque con la profecía. Al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales, en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia, esto aplica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecía que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurriría y cuándo no se cumplen. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. Pregunta para meditar. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar con quienes utilizan solo ciertos textos para defender su punto de vista acerca del estado de los muertos o del sábado? ¿Cuál es la mejor manera de responder ante esa forma errónea de usar la Biblia? O sea, cuando solo se van a Colosenses 2:16 o algunos textos que hablan del estado de los muertos y los tratan de acomodar a su concepto ya premeditado. En nuestro estudio para el día jueves tenemos como título figurado o literal. Y aquí hay que tener muy en cuenta esto, porque a muchos lo que les conviene es figurado. Y si no les conviene, entonces es literal o viceversa. Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión. La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se los utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propia expositor e intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético? ¿Cómo en cada grupo de textos y qué representa según la Biblia? Para esto tenemos, mis hermanos, varios textos en este ejercicio. Daniel 7:7, 7:24 y 8:3. Por supuesto, inmediatamente nos vamos a qué es una profecía. Ejemplo, la profecía de Daniel 7 tiene que ver con 4 bestias, pero aquí especialmente hablamos de la cuarta bestia. Una bestia terrible que tiene cuernos, pero que en medio de ella sale un cuerno. Eso mismo tiene el versículo 24 de Daniel 7 y 8:3. O sea, la interpretación no tiene que dedicarse en un solo texto. Hay que ir buscando cómo se acopla esa parte en un compendio, en una armonía. La segunda parte tiene que ver con Apocalipsis 1:16, Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo estudiamos nosotros la palabra de Dios?
¿Cómo hacemos que ella sea una total armonía en nuestra fe cristiana? Apocalipsis 12:1, 21:2, Efesios 5, 31 y 32 y Jeremías 6:2, la iglesia, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, todo lo que tiene que ver con la bendición de Dios en cuanto a que entendamos su palabra, porque Él nos la ha dejado para eso, para que aprendamos de ella, para que no nos centremos en una sola idea. Como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea. Así que de esa forma nosotros comprendemos la palabra de Dios. ¿Qué es figurado? Apocalipsis, mis hermanos, tiene un 85% de su lenguaje figurado, 15% literal. Entonces, hay que estudiar con delicadeza para poderlo entender. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser símbolo de la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos, en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 de Pedro 5:13? Puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuáles fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Pregunta para dialogar. ¿Por qué algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío? ¿Cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? En nuestro estudio para el día viernes tenemos una lectura del libro El conflicto de los siglos, página 389 y 390. Este capítulo está titulado Una profecía significativa y es importante que lo leamos. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos. Y les había dicho, el que lee entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis dirige la mente de las profecías de Daniel y ambos libros representan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A Juan fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la Iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra.
ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para los que se volviesen del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y los conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. 3 preguntas, mis hermanos, a manera de comentario. Preguntas para dialogar. ¿Cómo puede el estudio de las profecías aumentar tu fe? ¿Qué profecías, algunas escritas hace miles de años acerca de acontecimientos que ocurrirían siglos o milenios después, han contribuido a aumentar tu confianza en la Biblia y, más importante aún, en el Dios que la inspiró? Por ejemplo, ¿cómo ofrece Daniel 2 razones poderosas y lógicas para confiar en que Dios existe y conoce el futuro? 2. ¿Cuáles son las mejores maneras de protegernos de los numerosos intentos descabellados y especulativos de interpretar las profecías, a veces incluso por parte de personas que están dentro de nuestra iglesia? 3. ¿Por qué debemos poner en práctica el consejo de Pablo? Sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Mis hermanos, hemos llegado al final. Agradecemos su compañía. Esperamos que este comentario nos ayude muchísimo en la comprensión y en compartirlo con nuestros hermanos. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo.